Vamos a tomar asiento. Estamos atentos aquí. Como va a ser el repaso sobre lo que dimos, si hay algo que no entiendes, lo explico de nuevo. Levanta la mano, lo pregunta. Si no se entiende que uno se atasca, pues ya luego está el vídeo o a solas, ¿vale? Y las madres miramos un poquito por los niños que den el menos jaleo posible para que podamos estar atentos a la clase, ¿vale? Vamos a hacer un resumen un poquito para situarnos, ¿vale? Estamos hablando de Jesús, la cristología. Y cuando hablamos de Jesús hablamos de una persona, pero que es una persona divina. Una persona es aquel que tiene la capacidad de pensar, sentir, decidir, gobernar, pensar, razonar. Y somos nosotros personas humanas. Y como personas humanas tenemos esas capacidades de pensar, sentir, decidir. Y tenemos tres partes en nuestra naturaleza, como personas humanas que somos. Somos alma, espíritu y cuerpo. El cuerpo es el estuche que vemos, el alma es de alguna forma nuestra personalidad y donde residen las emociones, la mente, la capacidad de razonar. Y en el espíritu está nuestro vehículo de expresión para con Dios y todo el mundo espiritual. Amén. Somos una unión de ciertos elementos, alma, espíritu y cuerpo, y que de esa unión de ciertos elementos se ha provocado una persona con una naturaleza. Nosotros somos una persona. Como dije la semana pasada, los que tienen dos personalidades, hoy en día se les llama medio loco, esquizofrénico, etc. Por lo tanto, somos una persona. Pero Dios, nosotros creemos en ¿cuántos dioses? Un Dios, pero hay tres personas en ese ser llamado Dios. Tres personas con sus personalidades. Tres personas con su trabajo, con la misma voluntad, con la misma naturaleza, pero que desarrollan un trabajo específico en la historia de la creación, en la historia de la humanidad, en todo momento. El Padre es el que ordena, es el que da la palabra, el que habla, el Espíritu Santo ejecuta en la tierra y todo es a través del Hijo, por el Hijo y se sustenta en el Hijo. Y el Hijo fue el que hizo el sacrificio para que tú y yo pudiéramos tener salvación. Amén. Por lo tanto, entendemos qué es una persona. Nosotros somos persona humana. Jesús fue una persona divina. La persona divina. Lo que pasa que entendemos que Jesús, como persona divina, fue a la misma vez el teoantropos que le llamamos en griego. Dios, hombre. Jesús no fue Dios a veces y hombre a veces. Jesús siempre es el Dios hombre. Es una unión que no se puede quitar, no se puede dividir, no se puede separar. La persona divina de Jesús, Jesús nace en el vientre de María, pero nace Jesús en el vientre de María, pero en ese cuerpo el que tiene la responsabilidad jurídica, el que tiene la persona en ese cuerpo, en esos 2 milímetros de óvulo de María, es el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, el ángel de Jehová en el Antiguo Testamento. Jesús tiene un inicio, pero la persona divina ha existido siempre. Es preexistente y es coexistente. Amén. Preexistente, ¿qué significa? Que existe antes de todo lo creado, ¿no? Siempre ha estado. ¿Y qué significa coexistente? Que a la misma vez que está viviendo aquí como hombre en su naturaleza humana, en su naturaleza divina sigue siendo parte de la Trinidad y sigue sustentándose todas las cosas en su parte, en su naturaleza divina. Es 100% Dios, 100% hombre. Díselo al de al lado. 100% Dios, 100% hombre. Para entender un poco esto, el Jairo hizo unos dibujos que se entienden mejor que los míos. No es por darle medallas, pero se entienden mejor, ¿vale? Y yo voy a pasarlo al grupo y sin que tú pongas volumen. Si tú lo quieres, lo mira en el grupo para que lo entiendas mejor, ¿vale? Y así al menos pues lo ves un poco. Ahí tenemos, fíjate lo que hay, las uniones. Las uniones. La unión sustancial y la unión hipostática. Quiero que entendamos aquí, paso a paso, ¿vale? Por favor, controlamos ahí. La persona divina de Jesús, ¿vale? Persona divina. Pero esa persona divina tiene
¿Cuántas naturalezas? Dos naturalezas. ¿Cuántas voluntades? ¿De dónde nacen las voluntades? De la naturaleza. Por lo tanto, tiene voluntad humana y voluntad divina. ¿Vale? La persona divina de Jesús tiene voluntad, naturaleza humana, naturaleza divina. Voluntad que sale de la naturaleza divina y voluntad que sale de la naturaleza humana. La voluntad que sale de la naturaleza divina, esa voluntad que sale de la naturaleza divina, está siempre de acuerdo con Dios, está coexistiendo con Dios y se sustenta el universo. Mientras que Jesús es hombre aquí, aun siendo un bebé, en su naturaleza divina se está sustentando todo en él, en esa naturaleza divina. Él no es autoconsciente de eso, porque va habiendo una comunicación que se le llama, ¿alguno se acuerda? Comunicación de propiedades. Va habiendo una comunicación de la naturaleza divina a la naturaleza humana progresivamente. Lo voy a enviar también al grupo esa imagen porque quiero hacer famoso al Jairo. ¿Vale? Si alguien no está en el grupo y no lo tiene, pues miradlo en algún hermano que hay por ahí. ¿Vale? Lo tenéis ahí. Fijaros en el dibujo, sale Jesús, naturaleza divina, naturaleza humana, voluntad divina, voluntad humana, y hay una comunicación de Dios al hombre, Jesús, pero no de naturaleza a naturaleza, como he puesto aquí, porque las naturalezas no se están indivisibles y no están separadas entre ellas y no se comunican. La naturaleza divina lo que hace es a través de la persona de Jesús le comunica, y la persona de Jesús lo comunica a su naturaleza humana. ¿Qué es lo que comunica? Cuando nace Jesús, pregunto, ¿sabe él que es el Hijo de Dios y que ha de morir en una cruz? No, él tiene que aprender a leer, tiene que ir al colegio, tiene que jugar, pero conforme van pasando los años va habiendo una comunicación de la naturaleza divina a la persona de Jesús que va en su naturaleza humana conociendo un poquito más de él mismo. De tal manera que esa comunicación hace que a los 12 años, no sabemos exactamente cuánto sabe o no de su misión, pero sabe a los 12 años que están los negocios de su padre, que su padre es Dios, que es el Hijo de Dios. A los 12 años se da cuenta de que hay algo diferente en él. Bueno, a los 12 años ya lo sabe, no sabemos desde qué edad. Pero va habiendo una comunicación, no, por favor, no de naturaleza divina a naturaleza humana, de naturaleza divina a la persona, a la mente de la persona divina de Jesús. Y Jesús a su naturaleza humana. ¿Qué significa? Jesús es aquí 100% Dios y 100% hombre. Lo es. Solamente que no utiliza su divinidad. No deja sus atributos incomunicables ni comunicables. Ni omnisciencia, ni omnipresencia, ni omnipotencia. No los deja, no los abandona, los tiene, pero no los usa. Amén. Eso hablaremos después lo que es. No los usa. Solamente algunas pequeñas cosas surgen sobre todo en el ministerio para desarrollar el ministerio y el llamado que tiene. Y hay algunas cosas de su omnisciencia, de su omnipresencia, de su omnipotencia que surgen de la naturaleza divina, la persona de Jesús, para que como hombre lo haga. Que eso es lo que la semana pasada dijimos que era acciones teándricas. Hombre Dios, como Dios hombre. Ahora explicaremos eso, ¿vale? Yo estoy intentando hacerlo lo más sencillo posible. Aleluya. Entonces, ¿entendemos que Jesús es hombre, sí o no? 100%. ¿Qué podemos decir? No me paro aquí, pero ¿qué podemos decir para decir que Jesús fue hombre? Por ejemplo, nació de una mujer. Nació en el pesebre, lloró. Tuvo que tener hambre, cansancio, etcétera. Viene de la genealogía de Salomón por parte de padre y de Natán por parte de madre. Porque en Salomón hubo un juicio, una maldición que no podía reinar a través de Salomón. Y a través de Natán puede reinar, que es un hermano. De Salomón y de Natán, hijos de David. Viene, se autodenomina el Hijo del Hombre. Se autodenomina el segundo Adán. ¿Por qué se autodenomina el Hijo del Hombre y segundo Adán? Porque como a través de Adán
Él pecó y todos fuimos muertos en nuestros delitos y pecados, todos pagamos por nuestro representante. Él se autodenomina a sí mismo el representante que va a rescatar a todos. Y muriendo Él, puede dar vida a todos los demás. Porque en la ley del levirato en el Antiguo Testamento, en los judíos, si un marido moría de una mujer, para recuperar la herencia y redimir a esa mujer, tenía que tener un familiar cercano que estuviera con aquella mujer y se casara. El familiar cercano para redimirnos es Jesús. Por eso se autodenomina el Hijo del Hombre. Soy vuestro representante. Se autodenomina el segundo Adán. Así como Adán, por él caísteis, por mí tenéis vida. Amén. Por eso se puede denominar que Jesús es hombre y tiene familia, nace y está limitado. Pero Jesús también es 100% Dios. Amén. Es 100% Dios. Porque en Juan 1 dice que el Verbo se hizo carne. Y el Verbo era Dios. Y el Verbo era con Dios. Estaba con Dios antes de nacer como Jesús en el vientre de María. Pero ¿por qué dice la palabra el Verbo? ¿Qué entiende los griegos cuando hablan del verbo? El verbo es la parte más importante de una frase. Por lo tanto, en el verbo está diciendo, esta es la parte central de toda la humanidad. Está diciendo, todo el mensaje que Dios quiere dar a la humanidad está completo en la persona de Jesús. Está en Él todo el mensaje. El que ha recibido la palabra de Jesús ha recibido lo que Dios quiere decirnos. Amén. Es todo el contenido completo ahí. Por lo tanto, vamos por partes para meternos en la unión hipostática. Hemos entendido que Jesús es persona divina, no persona humana, persona divina. Y que Jesús tiene, tengo que decir esto, lo dije la semana pasada, pero tengo que decirlo. ¿Por qué hago énfasis en que fue persona divina? Por el tema de la comunicación de propiedades y por a quién se le tiene que juzgar si peca o no peca. Porque si yo peco, ¿Dios a quién le va a pedir cuentas? Cuando yo muera, ¿a quién le va a pedir cuentas Dios? A mí. ¿Por qué? Porque el sujeto de atribución de responsabilidad jurídica está en Moisés. O sea, Moisés tiene la suficiente conciencia para saber lo que hace y lo que no hace. Y se le va a pedir explicaciones a Moisés. Si hay un niño con síndrome de Down, no tiene atribución de responsabilidad jurídica. ¿A quién se le da la atribución de responsabilidad? A los padres. Porque ese niño no tiene la conciencia para ser responsable de sus actos. ¿Por qué Jesús es impecable? ¿Por qué no pudo pecar? Aparte que fue tentado en todo y rechazó pecar por estar conectado con el Padre. No pudo pecar porque el sujeto de atribución de responsabilidad jurídica no era una persona humana, sino divina. O sea, quien llevaba ese cuerpo, quien estaba en Jesús hombre, era Dios, la segunda persona de la Trinidad, el Hijo de Dios. Por lo tanto, ¿qué pasa con el Hijo de Dios? ¿Se le puede atribuir pecado al Hijo de Dios? No. Por lo tanto, por eso la persona divina es la que va a recibir el juicio de lo que hace bien y lo que hace mal. Dios no puede pecar. Como hombre es tentado y como hombre lucha contra eso y aprende incluso a obedecer en la carne. Porque Dios no aprendió nunca a obedecer. No tuvo que obedecer a nadie. Pero en la carne aprendió obediencia, dice la palabra. Aprendió a obedecer al Padre. Y aprendió a someterse y a lavar los pies a personas pecadoras. Aprendió y sufrió por nosotros. Eso vamos a verlo después. Así que el repaso, ¿vale? Dile al de al lado, estate atento. Vamos, de vez en cuando tengo que decir algo para que salgáis del bloqueo, ¿vale? Jesús es persona divina. No me voy a meter más profundo de lo que necesitamos meternos. Cuando estemos en la escuela de Timoteo entraremos más profundo. Pero aquí lo que necesitas saber, ¿vale? Persona divina que tiene dos naturalezas, divina y humana. El Hijo de Dios, que tiene la naturaleza de Dios, como no, con todos sus atributos comunicables, amor, justicia, gozo, paz, y los incomunicables, omnipotencia, omnipresencia, omnisciencia. Ese Dios toma naturaleza humana. No es un hombre que se hace Dios, es Dios que toma la naturaleza humana. Y dijimos que fue revestido de humanidad. Y estuvimos dando una explicación del revestido que es.
No es lo mismo ser vestido con una camiseta que ir a una costurera y decirle quiero que me cosas a la piel esta camiseta. Revestir es que Él tomó la naturaleza y la sigue teniendo. Él murió en la cruz del Calvario, resucitó y tiene un cuerpo glorificado en su naturaleza humana. Amén. Por lo tanto, tiene voluntad divina y voluntad humana. ¿Qué pasa cuando Jesús habla con el Padre? Le dice, Padre, no sea mi voluntad, sino sea la tuya. ¿Qué está pasando aquí? Está pasando que Jesús se está guiando como hombre y en su voluntad humana quiere someter a la voluntad de Dios, que es la misma que está en él en su naturaleza divina, pero que está bloqueada, parada, y él no es autoconsciente de ella. Amén. Amén. Por lo tanto, tiene que someterse. Él aprende a orar, aprende a buscar de Dios, aprende la Torá y entonces recibe la comunicación de propiedades de la naturaleza divina. Todo lo que tiene que saber como Dios viene a la persona de Jesús, a su mente como persona divina, y es atribuida a la naturaleza humana para que lo sepa. Algunos ejemplos que vimos. Él camina por el mar, por ejemplo, en una acción teándrica, podríamos decir, hombre Dios, porque en realidad se mueve el poder de Dios cuando para la tormenta, cuando perdona pecados y cuando hace cosas. Porque en la comunicación de propiedades hay momentos que Jesús, como es Dios hombre, hay momentos que actúa solo con la naturaleza humana, hay momentos que actúa solo con la naturaleza divina y hay momentos que actúa con una fusión, porque es una persona y esas dos naturalezas están en él. Por lo tanto, cuando perdona pecados, cuando se le arrodillan y le adoran, él no dice que no le adoren. ¿Por qué? Porque aunque no está utilizando su divinidad, pero es el Hijo de Dios. Los demonios reconocen al Hijo de Dios. Aunque los demonios saben que Él es el Hijo de Dios, y los demonios reconocen la naturaleza divina, saben, han estado ahí. Cuando ha resucitado a Lázaro, Jesús sabe que aunque está muerto va a resucitar. Porque se le ha comunicado de su naturaleza divina, como Dios, se le ha comunicado una información a la mente como hombre, como persona divina, para tenerlo en su naturaleza humana. De tal manera que le dice, duerme, dejadlo tranquilo. Pero Jesús, ¿por qué esperas entonces? Como os dije la semana pasada, porque la tradición judía decía que el alma habitaba 3 días en un cuerpo después de muerto y que después del tercer día el alma se iba y ya no podía resucitar. Entonces él, para enseñorearse de todo eso y para enseñar que Dios está por encima, espera el 4.º día y rompe las tradiciones. Pero él sabía que Lázaro no iba a resucitar. En cambio, le tocan el manto, la mujer del flujo de sangre, y él dice, ha salido poder de mí, como Dios. No me gusta decir como Dios ni como hombre, es Jesús. Pero Jesús en su naturaleza divina se le informa que ha salido un poder, pero no se le informa de quién. ¿Y qué dice? Alguien me ha tocado. ¿Quién ha sido? Pero si tú eres Dios lo tendrías que saber. No, se me ha comunicado lo necesario para que se desarrolle el milagro, pero no se me ha comunicado quién es. Necesito que alguien me lo diga, porque soy hombre y solamente se me comunica lo necesario desde la naturaleza divina. ¿Entendéis esto? Amén. Bien, ¿no? Entonces, si nosotros vamos a esto, no sé si os he pasado la imagen. Sí, la primera imagen que os he pasado en el grupo. ¿La veis ahí? Nos habla en esta imagen de 2 tipos de uniones que existen. 2 tipos de uniones que existen. La unión accidental, dijimos, que son una unión de 2 personas, 2 agentes individuales que se unen y son 2. Uno y uno se unen y son 2. Se le llama unión accidental aquí teológicamente. Pero la sustancial tiene que ver con una unión de diferentes elementos que se hacen uno. Entonces, en la sustancial tenemos 2. El ser humano y Jesús. El ser humano tiene una unión sustancial y di conmigo
esencial. ¿Qué es esencial? Fijaros en la imagen. La parte material y la parte inmaterial se unen y dan como resultado una persona. La parte material y la parte inmaterial se unen y dan como resultado una persona. Alma, espíritu, se unen con el cuerpo, dice, hizo el barro, sopló espíritu y fue un ser viviente. Se creó la persona a través de una unión sustancial esencial. Varios elementos se unen y se crea una persona. Pero hay una unión que solamente hemos visto en Jesús y solamente la veremos en Jesús. Es imposible ver otra. Es irrepetible. Se llama unión hipostática. La unión hipostática no es que se juntan dos elementos y se hace una persona, porque la persona de Jesús ya estaba. No existe ahora ni nace ahora. La persona divina es primero. Entonces, la unión hipostática no es que alma, espíritu y cuerpo se unen y se hace una persona. No, la unión hipostática es que la persona divina es la primera, pero la persona divina tiene dos naturalezas que se unen a la persona. Pero no solamente es por decir, bueno, entonces que son dos naturalezas. No, no solamente es eso. Es naturaleza divina completa, con sus atributos comunicables, incomunicables, y naturaleza humana completa, con alma, espíritu y cuerpo. No es alma y espíritu y cuerpo se unen y hacen una persona, no, no. La persona divina tiene su naturaleza y la voluntad de Dios, pero se hace suya también la naturaleza humana y esas dos naturalezas se unen en la persona. No se unen entre sí las naturalezas, se unen a la persona. Amén. Porque no puede manchar una a la otra. Si la naturaleza humana y la naturaleza divina se unieran, en el momento que carga con el pecado, mancha la Trinidad. Pero se unen a la persona para que quien muera en la cruz sea la naturaleza humana, sin él dejar de ser Dios ni manchar la Trinidad. ¿Entendéis eso? ¿Lo entendéis? ¿Más o menos? Por lo tanto, eso es la unión hipostática. Y no es... Jesús tenía su naturaleza divina y Jesús tenía su alma, espíritu y cuerpo. Cuando muere Jesús, ¿qué pasa? Él es la persona divina, es el Hijo de Dios, pero como hombre el cuerpo tiene que ir al sepulcro, pero como no hay pecado, no puede retenerlo. ¿Dónde va su espíritu humano? Pues a Dios. Te entrego mi espíritu. No va a dar vueltas por ningún lado porque entrega su espíritu, por lo tanto va a Dios. Y su alma es juzgada, su espíritu es juzgado de tal manera, la muerte no lo puede retener. ¿Y qué ocurre ahí? Que así como nosotros tendremos cuerpo glorificado cuando venga el arrebatamiento, porque la muerte no podrá retener los cuerpos, porque el pecado se acabará y seremos perfectos como Él es, pues siendo así, a Él le pasó que al tercer día, puesto que no podía retener la muerte ni el pecado a Jesús porque no había pecado, tuvo que soltar. Y tomó ya el cuerpo glorificado. Si hubiera pecado, pues aparte que no estaríamos aquí, ni tendríamos vida, ni nada, pues su cuerpo hubiera estado todavía esperando la venida de Jesús, de un Jesús, ¿no? Como nosotros estamos haciendo. Pero su cuerpo le fue entregado por no pecar. La paga del pecado es muerte. Él no pecó, Él cargó con el pecado. Él se hizo pecado en su naturaleza humana. No manchó a Dios. En la cruz no murió Dios, pero Dios era el que estaba en la cruz. En la cruz no murió Dios, pero el que estaba en la cruz era Dios. Amén. En la cruz no murió Dios, murió el Jesús hombre, pero el que estaba en la cruz era Dios. Amén. Dile de al lado, ¿te enteras o no te enteras? Juan. Sí, Josep. Shh. A ver un momento. A ver un momento, espera, que dice. Cuando Jesús es bautizado por Juan, es bautizado en agua, pero también es bautizado en Espíritu Santo. La pregunta es, ¿la venida del Espíritu Santo sobre Jesús
es en su parte humana, porque en la divina no puede ser, porque Él ya es Dios. Por eso digo. Sí. Él tiene que ser bautizado, tiene que cumplir la palabra, y entonces el bautismo del Espíritu Santo viene en su naturaleza humana para que se cumpla Lucas o Isaías 51, que dice: el Espíritu de Jehová está sobre mí y me ha ungido. ¿Para qué? Para hacer milagros, para hacer liberación, etcétera, etcétera. Ungido, 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 la palabra ungido. Que utilizamos a veces la palabra, a veces sin saber los significados. ¿Sabes lo que es un ungido? Uno lleno de Dios. Eso es un ungido, lleno de Dios. ¿Sabes quiénes son ungidos? Todos los que tenemos el Espíritu Santo. Porque ungido es el que es lleno de Dios. El Espíritu Santo está en ti, eres un ungido. Solamente que hay gente que tiene más relación con el Espíritu Santo y fluye más el Espíritu Santo, y nosotros le llamamos está ungido. Pero en realidad, si has recibido el Espíritu Santo, tú también has sido ungido para liberar, para sanar, para orar por enfermos, etcétera, etcétera. Amén. La naturaleza humana recibe el bautismo del Espíritu Santo, y entonces el Espíritu Santo empieza a actuar. Esto son cosas que Jesús tiene que autolimitarse. Empieza a actuar Jesús haciendo milagros porque el Espíritu Santo está en él, cuando en realidad el Espíritu Santo ya mora aquí, existiendo con él en la Trinidad, en su voluntad divina. Por eso se dice lo de acciones teándricas. Jesús como hombre y como Dios, porque en realidad los milagros lo hace porque tiene al Espíritu Santo, porque se autolimita a que sea así. Pero en realidad, ¿dónde sale el poder? Da igual, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo sale de la misma naturaleza divina, la Trinidad. Amén. Pero Él se autolimita para no actuar como Dios. Vale, perfecto. Pues me lo ha dicho el Señor. La naturaleza divina me lo ha hablado. ¿Vale? Así que, sobre todo, Dios no pierde ningún atributo comunicable ni incomunicable. Solamente lo que ocurre, que es lo que vamos a hablar ahora, es, no sé si lo tenías en dibujo, Jairo, la kenosis. ¿Eh? No, la kenosis no está. La kenosis ocurre en Jesús. La kenosis no es una alergia a los granos ni cosas de esas. La kenosis es lo que ocurre en Jesús con su naturaleza divina. ¿Vale? También la palabra que se le utiliza más es vaciamiento o anonadamiento. ¿La kenosis qué es? La kenosis es la humillación de Jesús, no utilizando su voluntad divina, su naturaleza divina. La kenosis es la capacidad de Jesús de ser tan grande que se puede empequeñecer para no utilizar la naturaleza divina. Porque alguien que pueda hacerlo todo y que tiene un poder ilimitado, ¿qué tendría que hacer para que lo viéramos grande? Lo que haga, claro, es que es Dios, es que tiene todo el poder. Claro, su forma de hacerse grande en realidad, ¿cuál es? Empequeñecerse, en meterse en el vientre de una mujer, hacerse hombre, vivir como hombre, aprender obediencia, morir como un hombre. Eso es la forma más grande. Por eso la Biblia habla: el que se humilla será enaltecido. La grandeza está en saber morir a nuestro yo. La grandeza está en saber empequeñecernos, porque engrandecer ya nos engrandece Él. Amén. Entonces, la kenosis es el anonadamiento, el vaciamiento de la voluntad divina. Sí, hay una comunicación de algunas cosas a la persona de Jesús, pero no me muevo como Dios. Soy Dios 100%, pero no uso la divinidad, la riqueza, la gloria, no lo uso. Solamente algunas cosas me son comunicadas para el llamado y el propósito. Y cuando hablamos de la kenosis, quiero que vayamos, ahora sí, para entrar en algunas partes, a la Biblia. Vamos a Gálatas capítulo 4, que lo leí la semana pasada, y de aquí partimos en algunas cosas que vamos a añadir. ¿Vale? Ya después de esto os enviaremos a todos a explicar la unión hipostática y todo a las calles. Gálatas capítulo 4. Ven conmigo a Gálatas capítulo 4, versículo 4.
Lo que hace Dios al hacerse hombre es humillarse a sí mismo voluntariamente, hacerse más pequeño voluntariamente. Y Gálatas 4:4 dice, cuando vino el cumplimiento del tiempo de Dios, envió el Padre a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Hay varias cosas que tenemos que ver aquí. Primeramente, nos habla del estado y la condición, la limitación que tiene Jesús. Nos habla del estado en cuanto a que está bajo la ley y de la condición en que es nacido de mujer, humanidad, limitado, hombre. Bajo la ley no tiene la bendición ni como Dios, para moverse como Dios, ni en la gracia ni siquiera, está bajo la ley. Pero dice además que es enviado por el Padre. Yo dije la semana pasada que aquí hay un versículo, una palabra, la palabra Dios envió al Hijo. El término envió en el griego es el término exapostelo. El término exapostelo significa, da un contexto donde vemos un marco del Padre y el Hijo en una conversación, en la que el Padre quiere salvar a la humanidad y el Hijo se propone, se ofrece, yo voy. Y en el momento que dice yo voy, no hacemos nosotros la película, seguro, tú quieres ir, no quieres ir, pero el tema es que siempre hay una comunión y hay una unidad de pensamiento en la Trinidad, pero en nuestra forma de entenderlo, Padre, Hijo y Espíritu Santo, el Padre tiene un plan, el Hijo se ofrece y al ofrecerse el Hijo, el Padre tiene la responsabilidad y demanda la responsabilidad en el Hijo de que responda a su ofrecimiento voluntario. Porque todo lo que hacemos para el Señor comienza voluntariamente, pero se convierte en una responsabilidad cuando le decimos que sí. Amén. De tal manera que el Hijo de Dios le dice sí, y en ese momento dice, y el Padre Dios envió al Hijo en la condición de nacido de mujer y en el estado bajo la ley, sin riqueza ni gloria como Dios, ni riqueza como Dios. Deja su divinidad a un lado, la aparca, no la usa y está limitado. De tal manera que, eso es la kenosis, de tal manera que en Gálatas 4:4 cuando dice exapostelo, envió, el marco que nos da aquí es una escena en la que llega el momento de que ha de ser enviado el Hijo. Y entonces el Padre, la escena que nos cuenta el término exapostelo en el griego, ese término nos cuenta que es una escena en la que el Padre le dice al Hijo, ha llegado tu tiempo, y el Hijo dice, yo voy. Y el Padre le dice, vas, y te doy un beso y me despido de ti, pero no vuelvas hasta que no hayas hecho lo que te has comprometido a hacer. Eso es el envío del Padre. Así que el Hijo no va a subir ni va a volver hasta que no cumpla el tetelestai, consumado es. Hasta que no acabe. Porque el Padre es así. El Padre no quiere chapuzas. El Padre nos ofrece cosas a hacer. Y nos ofrece un propósito para nuestras vidas. Y nosotros le decimos, sí, Señor, estoy contigo y quiero hacerlo. Pero luego te demanda como una responsabilidad el haber dicho sí voluntariamente. Porque Dios no hace chapuzas. Dios hace tratos contigo de alguna manera, para que me entienda, entre comillas, y Él quiere que cumplas tus promesas. Si tú le has dicho que sí, tienes que seguirle. Amén. Amén. Aleluya. Y ahí es donde Jesús es enviado y vemos su humillación completa en Filipenses capítulo 2. No vamos a leer todos los versículos, pero Filipenses capítulo 2 vemos ahí toda la humillación de Jesús y en varios términos, vamos a ver 3 términos que definen la humillación de Jesús en 3 áreas diferentes. Ven conmigo a Filipenses 2, desde el versículo 4. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Se despojó a sí mismo, renunció a sí mismo y tomó forma de siervo hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre,
se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que toda rodilla se incline, etcétera, etcétera. Aquí en Filipenses 2 vemos 3 términos que nos hablan del descenso de Jesús en su humillación. 3 términos. El primer término es la kenosis. Kenosis con K. Kenosis. Que viene del término kenosen. Anonadamiento, vaciamiento. ¿Qué es la kenosis? De no usar su divinidad. Dejar la riqueza y la gloria. Meterse en condición de hombre bajo la ley ilimitado. ¿Vale? Y limitado, no ilimitado. ¿Vale? Así que deja su divinidad. Para que lo entendamos, no me lío en las explicaciones, lo hago en definiciones fáciles y cortas. La kenosis habla de la primera etapa del descenso. ¿Qué es lo primero que tiene que hacer Jesús para humillarse? Dejar su divinidad a un lado. La kenosis habla de eso. El segundo término sigue el descenso. Es tapeinosis. ¿Y tapeinosis qué es? En la kenosis, en la primera parte del descenso, he dejado la divinidad. Tapeinosis habla de un término en el que ahora ya, habiendo dejado la divinidad a un lado, que no la uso, ahora la tapeinosis me dice que me limito a las normas y las leyes humanas. No solo dejo la divinidad a un lado, sino que me hago hombre y me limito como cualquier otro hombre. Eso es tapeinosis. Pero el descenso de Jesús sigue más allá hasta que llega el tercer término, que es estaurosis. Y el término estaurosis significa identificación total con el hombre hasta la misma muerte, hasta el final. No solamente la muerte, porque tú y yo, algunos comprarán cremas para estar jóvenes toda la vida, pero todos moriremos o seremos arrebatados. Muchos de nosotros quizás seamos arrebatados, pero si no, el hombre todos vamos a morir. Todos vamos a llegar al final de nuestros días. Unos antes, otros después. El tema es que él no se identifica con el hombre en la muerte solamente, no. Él va al extremo y dice, mira, quiero ser como los hombres, pero quiero ser tentado en todo y morir de la peor manera, como un maldito en un madero. Llega al extremo. Su humillación de Dios como hombre es, dejo divinidad, me someto a las leyes y muero en la peor muerte que pueda haber. Doy mi vida por los demás. Eso es la kenosis. Vaciamiento de la divinidad, anonadamiento, lo deja a un lado, no lo usa y se humilla en todos su persona, sus atributos, para poder ser ese Salvador que necesitamos. Quiero que leamos en Hebreos 10:5. Venid conmigo. Si no tienes Biblia, cómprate una que hay barata, ¿vale? Y si no, coges una por allá atrás que también hay. Hebreos 10:5. Aleluya. Ujier, coger el teléfono que lo ponemos para la ofrenda. Así acabaremos, así acabaremos. Hebreos 10:5 dice, por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. No quiso más sacrificio ni ofrenda de corderos, ni de animales, pero se le preparó un cuerpo para que él fuese el sacrificio perfecto y final. Y dice en Isaías 50, y vamos a entrar aquí en esto un poquito para hablar de la muerte de Jesús un poco, lo que dé tiempo para dejar algunas cositas para entender de esto. Tenemos media horita. Isaías 50, versículo 5, dice, Jehová el Señor me abrió el oído y yo no fui rebelde, ni me volví atrás. Di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba. Perdonad, voy a leerlo en traducción viviente, lenguaje actual, porque me gusta más cómo nos lo van a dejar entender. A ver si doy con ello. ¿Sabéis todos que existen traducciones diferentes de la Biblia? Son las mismas palabras, pero por ejemplo, mesaban la barba. Y tú dices, ¿mesaban la barba? ¿Eso qué es? Pues ahora lo entenderás en un lenguaje más actual, ¿vale? Fíjate, lo leo ahí. Desde el 5, mira lo que dice.
Jehová el Señor me abrió el oído y yo no fui rebelde ni me volví atrás. Di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas. Perdón, estoy leyendo en el mismo. Aquí, en el 6. Vale, voy al 6. Bueno, empiezo desde el 5, que es diferente. Fíjate lo que dice desde el 5. No me mareéis, ¿eh? Dice desde el 5. Dios me enseñó a obedecer y no he sido rebelde ni desobediente. No quité mi espalda a los que me golpeaban, ni escondí mis mejillas de los que me arrancaban la barba, ni me cubrí la cara cuando me escupían ni se burlaban de mí. Por eso no seré humillado, pues es Dios quien me ayuda. Por eso me mantengo firme como si fuera una roca y sé que no seré avergonzado. Conmigo está el que me protege. Nadie puede acusarme de un delito. El que quiera acusarme, que venga y se me enfrente. Es una profecía de Isaías que se cumple en el Mesías también. Y fíjate lo que dice: no escondí, tuve que sufrir, me pegaron, yo no me escondí, yo di la cara. No le di la espalda a Dios, yo le dije que sí y ahora no iba a fallarle a mi Dios. Y luego, fíjate lo que dice, es importante entender esto. Hemos hablado de que en la kenosis, estaurosis y tapeinosis, en Filipenses 2 nos habla de la humillación de Dios a hombre hasta la muerte de cruz. Pero mira lo que dice aquí: no seré humillado. ¿Cómo que no serás humillado? Si te han dejado como un trapo. No seré humillado porque para mí no es una humillación hacer la voluntad del Padre aunque yo pierda. Humillación es que me maten, pero a mí no me matan, soy yo el que me entrego. No soy humillado porque soy yo el que decido dar mi vida, no me matan. Soy yo el que decido obedecerle a Él y tener, es que no quiero adelantarme porque voy a hablar aquí de la libertad. Porque tiene Jesús la libertad, es el único verdaderamente libre como para ser suficiente y tener suficiente libertad como para negarse a sí mismo y hacer la voluntad del Padre. Eso es libertad. Libertad es que se desarrolle su propósito y que yo no ponga ningún impedimento. Eso es ser libre. Eso es morir. Eso es ir a la cruz. Y eso es lo que nos hace libres. Nosotros vivimos más libertinaje. Nosotros queremos decidir qué hacer y que Dios me ayude. Dios no. Dios dice: yo tengo un propósito contigo y quiero que seas lo suficientemente valiente y libre como para negarte a ti mismo y llegar a hacer lo que yo quiero hacer. Y aunque vengan barreras, tormentas y se levante tu orgullo y se levante tu forma de hacer la vida, que te niegues a ti mismo, que mueras a ti mismo y hagas lo que yo quiero hacer. Eso es ser libre. Tengo una botella, me gusta el whisky, pero no bebo. ¿Por qué no bebes si te gusta y la tienes? Porque soy libre y decido decir que no. Si caigo, es que no soy suficientemente libre, me dejo llevar. Pero soy libre y puedo decir que no, teniéndola aquí, aunque me guste. Eso es libertad. Y aquí está hablando la palabra de que no seré humillado. ¿Cómo voy a ser humillado? Los que han sido humillados son los demonios. Que he dado yo la vida teniéndola y sin tener culpa, la he dado yo por vosotros culpables. ¿Quién sale avergonzado aquí? Los demonios. Ha habido uno que no ha pecado, que ha llegado a dejar el cuerpo, que no lo han matado, que se ha entregado solo, porque si no, no me matas, porque la paga del pecado es muerte y no me puedes matar porque no he pecado. Tengo que entregar yo mi espíritu para morir. Y soy suficientemente libre para negarme a mí mismo y morir a mí mismo y hacer su voluntad. Hacer para lo que he sido creado. Amén. ¿Me estáis entendiendo lo que estoy diciendo? Entonces fíjate que en Isaías nos habla de que Él se humilló a sí mismo. Y esto lo hace más grande a Él. Él se humilla, no lo humillan, se humilla a sí mismo. Pero dice Filipenses, tener este mismo pensar y este mismo sentir que tuvo Jesús. Morir, ir a la cruz, negaros a vosotros mismos. No hagáis vuestra vida y metáis a Jesús en vuestra vida. No, hacer el propósito que Dios tiene con vosotros.
No se puede, muchos problemas, muchas dificultades, la carne, la carne, la carne. El ir a la cruz todos los días y tomarse el Evangelio de verdad hará que el que sea más libre sea el que tenga más capacidad de morir a sí mismo. Amén. ¿Me estáis entendiendo lo que estoy diciendo? Yo no voy al culto, yo voy cuando quiero, yo no me someto a nadie, yo soy libre, yo soy libre. Estás esclavizado a vicios, a tu forma de pensar, a tu orgullo, a tu altivez de pensamiento. Libre es el que aprende a someterse a Dios por completo. Porque a que cuando estamos aquí, ¿quién no quiere hacer la voluntad de Dios? A ver, todo el mundo dice, hay que hacer la voluntad de Dios, es lo mejor para nuestras vidas. ¿Verdad que sí? Uno dice, es verdad, lo mejor es tener un trabajito, una nómina, que tengas un buen ingreso, que todo vaya bien. Es lo mejor, ¿no? Es verdad, es lo mejor, sí, es lo mejor. Pero luego nos cuesta levantarnos, queremos coger la baja, no queremos tirarnos horas con esto. No soy libre de mis deseos. Sé que es lo mejor, pero no lo hago porque soy esclavo de pensamientos que me limitan y no me dejan hacer lo que yo creo que es mejor. ¿Qué es lo mejor para un hombre? Hacer la voluntad de Dios. ¿O no? Lo mejor sería que Dios me cogiera e hiciera conmigo lo que quisiera. Eso es lo mejor de todo, hacer su propósito. Pero somos tan esclavos a nosotros mismos y a nuestras formas y a nuestra manera de pensar que no tenemos libertad para morir. Seguimos coleteando con nuestras tonterías. No somos verdaderamente libres. El que verdaderamente es libre es el que más perdona, el que más ama, el que más se somete, el que más cambia, el que más se parece a Jesús. Ese es el más libre. Pero en el mundo, el diablo se ha encargado de que se parezca tonto. Encima que te pisan, perdona, yo iría y vamos. Encima que te hacen esto, pues no ves que te han quitado y encima le vas a perdonar y encima le vas a dar más y encima el diablo se ha encargado de que ser como Cristo sea parecer tonto. Pero es que Jesús para algunos pudo parecer tonto. ¿Te hubieses escapado, Jesús? Pedro se lo dijo, ¿no? Anda, ángeles. Satanás, no hables a través de él, salta de aquí. ¿Cómo que Satanás? Si fue Pedro. Ese pensamiento no venía de Pedro. Ese pensamiento venía de Satanás para que no hiciera lo que tenía que hacer. Para que se atara a la humanidad y al orgullo humano y a la vida humana y que no quisiera sufrir lo que tenía que sufrir. Desarrollar su propósito. Y así se encarga el diablo a través de la mente y a través de otras personas que te pone alrededor, que cuando quieras tú escalar y cuando quieras seguir adelante, siempre va a venir uno para hacerte sentirte tonto, para que saques las garras y te comportes otra vez como el poco libre que eres y otra vez meter la pata. Pero ser libre es renuncio a lo que me quiera decir todo el mundo, muero a mí mismo incluso y hago lo que Dios quiere. Eso es ser libre. Por eso Jesús, dile al de al lado, muere voluntariamente. Jesús muere voluntariamente. Tiene la suficiente libertad como para decir que sí a negarse a sí mismo, a coger la cruz y morir en la cruz del Calvario. Tiene la suficiente libertad como para negarse a sí mismo. Y aquí es donde nosotros tenemos que entender algo. El éxito y la libertad, estar aquí. ¿Hay alguien que esté predicando cristología por ahí? Estar aquí, aquí. ¿En qué se basa el éxito? Hoy en día, por ejemplo, a veces salen conversaciones, vamos a hacer el contexto de pastores. ¿Y tú eres pastor, no? ¿Y cuántas iglesias tienes? Una, lo que sea. ¿Y cuántos miembros tienes?
300, 400. ¿Cuánto tiempo llevas? ¿Cuántos obreros hay en tu iglesia? Y comparan el éxito de uno del otro según el número de miembros, el número de obreros, el local, cuánta gente cabe, cómo está el local, etcétera. Tú que tienes piso, coche, un trabajo, la ropa, un marido, mujer, el éxito. El éxito no se basa en lo que tienes. El éxito se basa en lo que tú, en el objetivo que tú tienes a conseguir y en la responsabilidad que estás teniendo con ese objetivo. Por ejemplo, vamos a seguir con la iglesia. Si yo busco una iglesia donde hayan 12.000 personas y llenemos un estadio, aunque haya hombres, mujeres, aunque no cambien, aunque lo que sea, pero si vienen 12.000 y cogemos un estadio, aunque sean carnales todos, pero si vienen y los lleno, estoy teniendo éxito. Yo buscaba 12.000 personas, lo he llenado. Éxito. Si tú buscas, no, yo lo que quiero es, a lo mejor no tanta gente, pero quiero que se formen discípulos, que los que vengan crezcan, se desarrollen su propósito, sus dones, se santifiquen, que evangelicen. Aunque tú tengas 12.000 personas, si son carnales, no has cumplido tu objetivo, pero sí lo has cumplido a lo mejor teniendo a 100 y 50 discípulos. ¿Me entendéis? Porque ¿en qué se basa mi éxito? En lo que estoy buscando. ¿No? Si yo busco discípulos y tengo 12.000, de los cuales no hay ningún discípulo, pero tengo 50 y de los 50 hay 20 discípulos, ¿dónde he tenido éxito? En tener 20 discípulos. ¿O no? El éxito no se basa en lo que cada uno tiene. Por eso las comparaciones son odiosas. Las comparaciones no valen nunca. El éxito se basa en lo que tú estás buscando ser y hacer. Entonces, la libertad y el éxito se expresa en una persona que está orientada a un fin, a un objetivo. Mi libertad, yo no sé si dibujar más porque os voy a traumar, pero mi libertad, es que no sé, son cosas que no sé cómo explicarlas para hacerla entender, ¿vale? Este es mi objetivo. Este es mi objetivo. Y mi libertad, en realidad está condicionada a que yo sea responsable con el objetivo. Si yo tengo responsabilidad con el objetivo que tengo y busco, aunque caigan tormentas, aunque vengan problemas, aunque la gente me critique, aunque la gente me dañe, si yo soy responsable con el objetivo que yo tengo, soy libre. Pero si tengo objetivos y porque hoy me critican, porque hoy me falta dinero, porque viene tormenta, porque viene problema, dejo de ser responsable con el conseguir el objetivo, entonces dejo de ser libre. Soy esclavo a otras cosas. ¿Me estáis entendiendo o no? ¿Cómo yo entiendo esto? En la vida cristiana pasa lo mismo. En la vida cristiana necesito entender que para alcanzar la salvación, aunque ya la tengo, ¿vale? La tengo que guardar con temor y temblor. Pero para llegar a estar con Jesús, tengo que ser responsable todos los días de mi vida. Y el ser responsable con alcanzar el objetivo de estar con Jesús y parecerme a Jesús es lo que me hace ser libre cada día. Pero si el problema, la tormenta, la economía y las dificultades hacen que yo deje de ser responsable y caigo otra vez en el vicio y otra vez me salgo de la iglesia y otra vez no sé qué, entonces como no estoy siendo responsable ni me estoy santificando, soy esclavo a esta vida, a mi orgullo, a mis pensamientos, porque la libertad se valora en que haya una relación entre la responsabilidad y el objetivo. ¿Por qué Jesús muere voluntariamente? ¿Por qué Jesús es verdaderamente libre? ¿Y por qué Jesús hace verdaderamente libre? Él dice,
para esto he venido, para morir. No le impide los discípulos, la gente que le abandona, Judas que le traiciona, los latigazos, la sangre. Nada le impide ser responsable con lo que se ha comprometido. Y eso es ser libre. Y ser libre al final de la meta es decir, he cumplido con lo que tenía que hacer. Porque ser libre no es hacer lo que tú quieres. Ser libre es hacer lo que debes. ¿Vale? ¿Estamos ahí? Ser libre no es hacer lo que tú quieres. Hoy voy, no voy. Yo estoy, no estoy. Me comprometo, no. No, eso no es ser libre. Eso es ser esclavo de tus propias decisiones y de este mundo y de vicios, etc. Ser libre es, yo sé que la vida cristiana es lo mejor, sé que la voluntad de Dios es la mejor, me lo propongo. Ay, pero en el camino, pastor, hay tantos problemas. Ser libre es esquivar derecha e izquierda y llegar a cumplir el objetivo. Eso es ser verdaderamente libre. Parecerme cada día más a Jesús. Porque hago lo que debo, no lo que quiero. Dile al de al lado, tenemos una responsabilidad. ¿Por qué hay tantas iglesias tan apagadas en el espíritu? ¿Y por qué hay tan poco testimonio de cristianos en las calles? Porque hemos permitido que cada uno haga lo que quiera. Y no se puede. No puedes estar controlando a la gente, ¿no? Pero el cristiano tiene que entender que comprometerse con Dios conlleva una responsabilidad en la forma de vivir, en la forma de hablar, en la forma de actuar, en la forma de tener mi familia, en la forma de ganar el dinero, en la forma de comprometerme en la iglesia. Conlleva una responsabilidad. Y cuando vivimos con responsabilidad, entonces damos ejemplo a otros para que conozcan verdaderamente el evangelio de Cristo, no el evangelio de los hombres. Y eso marca la diferencia. Eso hace que nuestra luz alumbre y la gente conoce algo diferente. Porque di la verdad, ¿cuánta gente o te ha preguntado o se ha convertido o ha venido a la iglesia porque han visto cambios en tu vida? ¿O no? Oye, te veo cambiado, te veo diferente. Al menos se lo han pensado. Oye, de verdad que veo que... ¿Cuánta gente no ve tu cambio? Cuando hay un cambio, alumbras a la gente. ¿O no? Cuando tú te comportas como la Biblia dice y como un hijo de Dios tiene que ser, la gente se sorprende porque sales de la línea del mundo. Es otra forma diferente de vivir. Y entonces eso da testimonio a la gente. No se necesitaría ni tantas campañas, fíjate. Si cada uno en su vecindario, en su casa y comprando y en su trabajo diera testimonio de hijo de Dios verdadero, un montón de gente estaría deseando venir a la iglesia. El problema es que como somos iguales que los que tenemos enfrente, que no tienen a Cristo y que son hasta brujos a veces, y somos iguales que ellos viviendo, pues ¿para qué me voy a ir a Cristo? Si no la ha cambiado Él, a mí tampoco. Amén. Por eso la Biblia dice, el que tiene al Hijo, el que conociere al Hijo, será verdaderamente libre. Porque hay gente que se cree libre porque viene a Jesús, a la iglesia, viene a la iglesia y se cree libre porque se le han sacado demonios o porque ha dejado vicios. Sí, ha sido libre de cosas, pero no es verdaderamente libre porque todavía no ha muerto a sí mismo, no ha sido liberado de sí mismo. Pero el verdaderamente libre es el que coge su cruz y muere cada día. Y hace Efesios 5:18. No os embriaguéis de vino en el cual hay disolución, sino sed llenos del Espíritu Santo. Mientras bebo una copa de vino, mando yo. Bebo dos, mando yo. Algunos con dos ya no sé, pero algunos necesitan 7. Pero lleva un momento que llega tanto vino que después de que lleva tanto vino, al final ya no mando yo, manda el vino sobre mí. Pierdo el control. La Biblia quiere decir, señores, dejaros de tonterías, dejar que el Espíritu Santo esté en vosotros, pero no mandar vosotros sobre Él. Que mande el Espíritu Santo sobre vosotros y que Él guíe y os enseñe y os dirija. No seáis vosotros los que mandéis. ¿Y cómo se hace eso, pastor? Muriendo.
¿Y cómo se muere? Yendo a la cruz. ¿Y cómo se hace eso? Cada día ora y di, Señor, ¿qué te estorba de mí la mentira? Te la entrego. ¿Qué te estorba de mí el robar? Te lo entrego. El vicio, te lo entrego. Y cada día fallamos en algo, pero pedimos perdón al Señor y nos arrepentimos, porque abogado tenemos que nos defiende. Pero el abogado que nos defiende es el que está a nuestro favor porque sigue, es como, ¿cómo lo diría humanamente para que se entienda? Sigue bajo nuestro servicio porque le seguimos pagando de alguna manera porque utilizamos arrepentimiento. Cuando no hay arrepentimiento es como que deja de estar de fuera de a nuestro servicio. Se queda fuera, no podemos obtener perdón. El perdón se obtiene con la condición de que en mis errores cada día me di cuenta y los entrego y pido perdón. Entonces el arrepentimiento fluye y el perdón llega. Pero si yo vivo continuamente en el pecado, en lo mismo, y no me arrepiento, no cojo mi cruz cada día, sigo enfangado en ese pecado, no puede perdonarme Dios. Y si Dios no puede perdonarme, mi estado cada día es peor. Y mi luz para ver a Dios es cada día más apagada. Y cada día me doy menos cuenta de que necesito a Dios. Y cada día me vuelvo más duro y hago vida fuera de Dios. Pero cuando me acerco a Dios me di cuenta de lo mal que estaba. Amén. Pero cuando estás en Dios te tienes que dar cuenta de que cuando se están apagando las pilas, tienes que recordar y decir, ¿cómo vine yo a Dios? Que vine destrozado por vivir mi vida. No voy a permitir volver allí porque volveré al mismo estado, aunque me veo bien ahora. Pero si vuelvo a vivir en el pecado, volverá aquella depresión, volveré a aquella ansiedad. Vuelve a la senda antigua, date cuenta de dónde te sacó Dios y ponte las pilas antes de que el diablo se aproveche. Sé libre. Libre. No se puede hacer sacrificio y servir a aquel que no es libre de las cosas que se lo impiden. Yo me gustaría servir al Señor, pero es que tengo inglés y tengo gym, el gym, y tengo salgo a andar, tengo la novela que hasta que no se acabe, pastor, pues no puedo dejarla. Pues no eres libre, eres esclavo. Porque ser libre es hacer la voluntad de Dios. Y ser esclavo es que estés atado a algo, aún a ti mismo y tus pensamientos, que te impiden hacer la voluntad de Dios. ¿Lo hemos entendido lo que he querido decir? Vamos a leer este pasaje. Me quedan 15 minutos. Isaías, ven conmigo a Isaías capítulo 53. Mira qué bien, qué bonito lo que dice aquí. Isaías 53, capítulo 53, versículo 1. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura le veremos. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos en sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Con todo esto, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por lagos y vivirá por largos días. Y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada, y verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Es un capítulo donde habla proféticamente del sacrificio de Jesús. Se descarriaron, le rechazaron, no le hicieron caso, pero él murió. No abrió su boca, no quiso justificarse.
cargó con todo. Y dice que aún después de todo eso, verá todo el sacrificio que tuvo que hacer y encuentra gozo en encontrar el resultado de haber cumplido el objetivo. Si tú te esfuerzas en el Señor y vives el Evangelio como Dios quiere, aunque sufras a lo largo del camino, si consigues el objetivo, te gozarás de haber sido responsable con lo que Dios te llama a hacer. Ahora bien, muchos van a ser avergonzados delante de Dios por no responder a su responsabilidad. Muchos van a ser avergonzados y Dios va a decir, oye, yo confié en ti, te llamé, ¿por qué no fuiste responsable? Y le vamos a decir, es que hacía frío, es que llovía, es que el dinero, el coche, la casa, el piso, me encontraba con morriña, la siestecilla. Y Dios te dirá, ¿me estás diciendo tonterías? ¿Tú sabes lo que hice yo por ti? Y sin que tú me lo pidieras, y sin que tú te merecieras que yo hiciera efectivo la salvación ni te llamara, te llamé. Y te facilité todas las cosas y te di la oportunidad de que por fe se abrieran las puertas, pero quisiste vivir tu vida a tu manera, esclavo a vivir como un hombre fuera de la voluntad del Padre. Yo no sé qué le dirás tú al Padre, pero yo, si hoy parto o si hoy el Señor viene, porque el Señor viene pronto, se están moviendo las cosas, que el Señor viene pronto, pero si yo hoy parto y el Señor viene, yo quiero ponerme delante de Él, sé que tendré muchos errores, pero quiero decir, Señor, mira, con todos mis errores yo puse todo mi esfuerzo en hacer tu voluntad. Y quiero que el Señor me diga, buen siervo y fiel, pasa el gozo de tu Señor. En aquel momento, mira, las collejas que le hubieras dado a más de uno, las cosas que te hubieras provocado por la crítica, por las cosas, las verdades que le hubieras dicho a alguno, diré, ay, que me da igual, menos mal que no entré en eso y hice la voluntad de Dios, porque me gozaré en la presencia de Dios. La pregunta es, dile tú al lado, ¿tú eres libre o estás esclavo de ti mismo? La Biblia dice, cada día tiene su propio afán. ¿Cuántos afanados hoy con vivir bien? Y tener dinero, y tener casa, y tener coche. Que yo también lo quiero. Que todos los queremos. Ojalá tener una buena cartilla que diga, no me preocupa lo que venga, tengo ahí miles de euros. ¿O no? Hoy me voy y me compro un buen entrecot chuletón de esos de Ávila, hoy me lo como al Roquefort. No pasa nada. Eso nos gusta a todos, ¿sí o no? Y si se puede compartir el tener todo eso con llevar la voluntad de Dios, gloria a Dios. Pero hay algunos que no van a poder, o muchos que no van a poder. Porque Dios conoce los corazones. Y sabe que a algunos el dinero les lleva a la perdición. Y que la grandeza les lleva a la perdición. Entonces, ¿qué hace Dios? Al que el dinero le llama y le lleva a la perdición, lo hace escasito. Lo escasea. ¿Para qué? Para que muera. Me imagino a Dios diciendo, muérete ya, muérete. Para que se dé cuenta de su problema, que se dé cuenta de que no puede estar viviendo de pajarito y que se dé cuenta que lo que da verdaderamente felicidad es hacer la voluntad de Dios. Dejadme deciros una cosa, ¿de verdad creéis que merece la pena pegarte toda una vida trabajando y no pudiendo desarrollar la voluntad de Dios para no llevarte nada? Y que Dios te diga, ¿y qué has hecho por mí? ¿De qué te ha valido? ¿De qué te ha valido? Pastor, pero hay que comer. Claro. Unos comen 3, otros 4, otros 5 veces al día, otros 8. Cada uno come diferente. Hay que comer. Pero yo estoy seguro, a mí dime loco, ¿vale? Dime loco, ¿vale? Dímelo después. Pero yo estoy seguro que tengo un Padre que está vivo. Que tengo un Dios que está vivo.
Yo estoy seguro de que Él me ha escogido y que me ha llamado. Y a mí no me cuadra que mi Dios vivo y tan listo que es, y omnisciente y omnipresente y todo, no me cuadra que me llame a servirle y que yo no pueda con mis trabajos y cosas. A mí no me cuadra. Ya, pastor, a veces lo que pasa, ¿no? La vida, no. Si Dios te ha llamado, tienes que renunciar a tu yo y tienes que orar para que Dios te dé una vida laboral que se ajuste al propósito que Dios tiene contigo. No puedes dar tu vida a trabajar y solamente para ir los domingos al culto, porque así no vas a desarrollar el propósito de Dios. Ya, pero Dios sabe las cosas. Por eso es mentira que Dios te ha escogido para trabajar y que solo le des el domingo. Es mentira. Es mentira, no puede ser. No me lo creo ese Dios. Yo me creo más bien un Dios que usa la vida laboral para dar testimonio, para bendecirte, pero que no entramos en el sistema del mundo de esclavitud para no hacer la voluntad de Dios, sino que oramos diciendo, no voy a escoger lo bueno que me da el mundo, sino lo mejor que me lo da Dios. Hay que orar, hay que esperar el trabajo que me va a hacer que yo pueda seguir sirviendo al Señor. Hay que esperar. No te metas en una hipoteca que te va a llevar a estar 30 años trabajando 14 horas al día porque necesitas pagar tu piso. Pastor, es que necesito pagar el piso y ahora tengo que trabajar, me he metido en la hipoteca. Hiciste el tonto metiéndote así. ¿Por qué? Porque ahora que vas a estar 30 años esclavo a trabajar sin poder servir al Señor. Es que es lo que hay la hipoteca. Pero tú no sabes que el piso no te lo vas a llevar a tu casa, al cielo. ¿Vosotros me estáis entendiendo lo que estoy diciendo? No os ajustéis al mundo. No sois del mundo, dice la Biblia. No sois del mundo. Estáis en el mundo, pero no sois del mundo. No os ajustéis al sistema. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por la renovación de vuestra mente. Desarrollar qué quiere Dios de mi vida. Y Dios primero, y todo lo demás lo rodea. Dios primero, lo demás lo rodea. Déjate de, yo quisiera si quiero, pero es que no puedo, pastor, es que no puedo, estoy ligado a esto. Ora para desligarte. Estás esclavo a una cosa, a una forma de vivir que no te va a dar satisfacción, no te va a dar vida, no vas a tener recompensa, porque Dios quiere usarte. ¿Y tú te crees que, como dice Él, si los pajarillos aún tienen que comer, no voy a daros yo lo que necesitáis si soy un buen padre? No está hablando de ser vagos esperando en nuestra casa. No. Está hablando de buscarnos la vida de la manera que tengamos para lo que necesitamos, pero que nuestro servicio a Dios no lo vendamos por nada. ¿Amén? ¿Amén? Tengo 7 minutos. Casi a 10 se pueden alargar, ¿vale? 10 minutos y termino. Hechos capítulo 8. 10 minutos, ¿vale? Hechos capítulo 8. Versículo 32. El pasaje de la escritura que leí era este. Como oveja fue llevado, como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Es el que he leído antes. La muerte, muy rápidamente. Jesús murió. El Jesús hombre murió. Estaba Dios en la cruz, pero en su parte humana murió. Como dice Romanos 8, tuvo que hacer justicia el Padre, entregando al Hijo, para mostrar amor a través de la justicia. Y como la paga del pecado era muerte, alguien tenía que morir. Jesús es el que muere y sufre todas las etapas que sufre un cristiano. Jesús sufre o vive el nacimiento de una mujer, como nosotros. Jesús vive también la muerte espiritual. Se denomina muerte espiritual. ¿Qué es la muerte espiritual? Separación de Dios. Jesús vive la muerte física. Jesús vive
la resurrección con cuerpo glorificado como nosotros tendremos también. Él es el primogénito, el primero. Jesús vive todo lo que el bautismo del Espíritu Santo, el que venga el Señor sobre él, el bautismo en agua, todo como nosotros, para que nosotros sigamos sus pasos. Y para que tengamos la esperanza de decir, como Él lo pasó ya, también lo va a hacer con nosotros. Como Él se levantó de los muertos, también nos levantará a nosotros. Como se le fue dado al cuerpo glorificado, también se nos será dado a nosotros. Y eso es la esperanza en los momentos difíciles de decir, esto es real, es verdadero, pasó y yo quiero pasar por lo que pasó Jesús también. No solamente ser parte de morir a mi carne, a mi yo, sino de vivir también. Y como expliqué el otro día, lo digo rápidamente, en el Getsemaní sudó sangre Jesús. Os expliqué que científicamente, médicamente, existe, es real, los poros se abren y la sangre se mezcla con el sudor. Cuando una persona está en un estado de límite, incluso cardíaco, de límite en su cuerpo, no aguanta más presión ni tensión y se puede producir que los poros se abran y salga sangre y sudor. Pero ¿por qué sufre Jesús? No porque va a ser latigado, ni porque le vayan a pegar, ni porque Pedro le niegue, ni porque Judas le ha traicionado. Jesús sufre porque va a sufrir el desamparo de la Trinidad, del Padre y del Espíritu Santo. No la separación, en ningún momento se separa la Trinidad, pero el desamparo. El desamparo y la muerte espiritual que viene en ese momento, ¿qué es? El desamparo es el estado en el que una persona no recibe la atención, la ayuda ni la protección de otro. ¿Qué sufre Jesús en la cruz? No en la cruz. Desde el Getsemaní en adelante y unas 3 horas hasta la cruz del Calvario, sufre lo que se le llama la muerte espiritual. La muerte espiritual es el momento en que sufre el desamparo de la Trinidad. El Padre y el Espíritu Santo lo desamparan. ¿Qué significa? Dejan de protegerle, de prestarle atención, de hablarle, de tener relación. Se cierra por completo la comunicación de la naturaleza divina. Y como hombre sube en la cruz. No le habla a Dios, no se siente por un momento. Claro, tú dices, pero ¿y tanta presión por eso? Nunca se había sentido solo Jesús. Padre, Hijo y Espíritu Santo, es que no puedo decir existencia ni vida, son eternos, siempre juntos. Pero ahora va a vivir solo algo que no ha experimentado nunca y que es un sacrificio en la carne, y lo va a vivir solo sin que esté Dios con él, el Padre ni el Espíritu Santo, sin apoyo, sin atención, sin ayuda, sin que le hablen, solo completamente. Por eso dice, como oveja llevada al matadero. No estaba el pastor, no estaba nadie. La oveja iba sola al matadero. Y dice que sufre el desamparo. ¿Y en el desamparo lo sufre dónde? Mientras está desamparado Jesús, no deja de ser uno con el Espíritu Santo y con el Padre. No deja de ser Dios. Pero el desamparo es que como que cierran, como que ponen una cortina, para que me entienda, no hay ningún tipo de relación, ni protección, ni atención, y está solo en su naturaleza humana. El desamparo es en la naturaleza humana. Como persona, en su naturaleza humana, está desamparado. Y entonces sufre un silencio absoluto y llega hasta la cruz del Calvario. Y en la cruz del Calvario llega un momento en la que dice, Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿No? En el momento que dice Padre, es en el momento en el que ha vuelto como un nuevo nacimiento. Ha vuelto la relación con el Padre y con el Espíritu Santo. Antes no habla, dice, y se quedó mudo, no abrió su boca. ¿Con quién iba a hablar? Antes siempre hablaba con el Padre. Todo lo que sale de mí me lo dice el Padre. Todo lo que yo hablo viene del Padre. Todo lo que yo hago proviene del Padre. Yo es que hablo con Él. No, tenemos una comunión que no se ha perdido nunca. Pero dice que cayó su boca, no abrió su boca, porque no tenía con quién hablar, solo. Y en el momento que dice Padre, ha vuelto el Padre a la relación, porque ha pasado por su momento donde ha cargado la maldición del pecado. Ha llegado a la cruz y está a punto de morir, de entregar su espíritu. Antes de morir, antes de entregar su espíritu,
entonces vuelve la relación, porque no puede quedar fuera de la relación con Dios muriendo. Antes de morir, tiene que tener relación con Dios para tener salvación, para tener cuerpo glorificado, para que me entendáis. No es la mejor palabra, porque es el Hijo de Dios, pero para que me entendáis. Entonces, el Padre, ¿por qué me has abandonado? En castellano se traduce así, pero en realidad en el griego no está recriminando al Padre por qué le ha abandonado. En el griego habla de unos términos en los que en realidad Jesús está diciendo: Padre, ¿cómo lo has hecho? Es una exclamación de admiración al Padre, porque está diciendo: ¿cómo has podido hacer para cargar yo con el pecado, que no se manche la Trinidad, que tú me dejes y vuelvas a estar conmigo, habiendo yo pagado por todos ellos y la Trinidad no se ha manchado en ningún momento? ¿Cómo lo has hecho, Padre? Claro, porque él no sabía humanamente, no sabía cómo lo iba a hacer el Padre. Por eso suda sangre Jesús y sufre diciendo: si yo me hago pecado, siendo el Hijo de Dios, ¿cómo va a hacer el Padre para yo seguir siendo parte de la Trinidad? Si yo me voy a hacer pecado, ¿se va a manchar la Trinidad acaso? Pero su naturaleza divina no le comunica cómo lo va a hacer el Padre. Y entonces él pasa el sufrimiento, no sabe cómo va a ser, pero el sufrimiento y la agonía de los golpes no tiene comparación con el sufrimiento que lleva en su corazón y en su mente de que el Padre y el Espíritu Santo no están y no sabe cómo va a hacer para que estén de nuevo. Pero la exclamación que hace en la cruz es: Padre, de admiración, ¿cómo lo has hecho? ¿Cómo lo has hecho para que yo pase por aquí, cargue con el pecado, pague la deuda y no se manche la Trinidad y otra vez estés aquí conmigo? ¿Cómo lo has hecho? Nunca dejaron estar Padre, Hijo, Espíritu Santo. Mientras Jesús está ensangrentado y no puede con la cruz, subiendo su camino hacia el Calvario, el universo se sigue sustentando en él. Su naturaleza divina, el Hijo de Dios, todo está en él, por él, para él. Pero mientras está sufriendo. Es las propiedades diferentes, la comunicación de propiedades. Y ahí es donde nosotros tenemos que entender la que dice, ¿no? ¿Por qué me ha desamparado Elí, Elí, sabactaní? Y ahí entonces está diciendo estas palabras. No es un reproche al Padre, es admiración por lo que ha hecho el Padre. ¿Cómo lo has hecho para cargar? Que no me mezcle con la Trinidad, que yo pague, que me manche yo, siendo Dios, pero que consigas que la mochila solo cargue en la naturaleza humana sin que se manche la divina, estando los tres, aunque no soy autoconsciente de que estás conmigo, pero no te siento, aunque soy el Hijo de Dios, pero no utilizo mi divinidad, subo como hombre. ¿Y cómo lo has hecho para estar otra vez aquí? Y eso es lo que nosotros entendemos, porque Él fue nuestro sustituto y nos sustituyó en todo, menos en el arrepentimiento. Porque el arrepentimiento tiene que salir de ti. Pero en todo lo demás nos sustituyó. Y termino con esta palabra que todos conocéis. Padre, te entrego mi espíritu. ¿Y qué dijo? Consumado es. El término, lo he predicado veces, tetelestai. Término griego, tetelestai. Este término, tetelestai, en el hebreo, solamente se utilizaba en tres contextos, en tres dimensiones. Solamente se utilizaba cuando alguien tenía una deuda de los antepasados en un banco y pagaba la deuda de sus antepasados y decía tetelestai. Él paga la deuda de nuestro pecado desde Adán y Eva y dice tetelestai, consumado es. Tetelestai también se decía cuando un pastor tenía preparada el cordero perfecto para un evento especial. Era el cordero perfecto y decía, era un código secreto donde se conocían el pastor y el esclavo doulos, y decía el esclavo, tetelestai, el cordero perfecto está preparado. Y tetelestai se decía también cuando un siervo, un esclavo, terminaba su tarea del día, la que le había dicho el jefe, el amo, de hacer. Y cuando terminaba la tarea, decía tetelestai. Pero este tetelestai, porque se puede decir consumado es con otras palabras, pero este consumado es de Jesús, que es tetelestai, no es un consumado es de cualquier cosa, son solamente para estas tres cosas. Y ese esclavo
ante el amo cuando acababa su tarea no era cualquier esclavo. ¿Sabes qué esclavo era? El esclavo doulos, el siervo más bajo, más humilde y que no servía al amo por dinero, sino que lo servía por amor. Cuando él dice tetelestai, está diciendo, aquí está el cordero perfecto, es hora de que empiece el evento. Cuando él dice tetelestai es, aquí pago, he pagado la deuda, soy el segundo Adán, ya no hay pecado sobre ellos. Y cuando él dice tetelestai, está diciendo, he aquí tu siervo que te dijo que bajaba, he terminado, he completado la tarea, recíbeme, te entrego el Espíritu. Amén. Y eso es lo que ocurre con Cristo en la cruz del Calvario.